Ahora viene Carlos Linares por el trabajo colectivo, sentidad o condición, resignificando a los colectivos como prácticas de colaboración y dirección de la arquitectura. Lo ha dirigido Gonzalo Pardo y Enrique Espinosa, y en el tribunal están María Mayo y Antonio. Cuando quieras. Allá vamos. ¿Cómo trabajamos juntos en la arquitectura? Esta ha sido una inquietud personal desde hace algunos años y que vengo trabajando desde que participé en 2 colectivos, tanto en España y en Venezuela, y es hoy la motivación que guía esta investigación. Porque trabajar juntos no es un fenómeno de este siglo. Trabajar juntos ya pasaba en 1920 en Rusia, cuando un grupo de arquitectos y artistas deciden reunirse para atacar crisis económicas sociales de la Rusia del momento. También sucede en España, con Gatepac, que se convierte en un colectivo a nivel nacional con sedes en Madrid, Barcelona y en San Sebastián. Incluso Walter Gropius consideraba importante la colaboración y trabajar juntos en la arquitectura cuando funda The Architects Collaborative. Luego, en la pedagogía también es aplicado con los Texas Rangers en Estados Unidos, quienes consideraban que la enseñanza de la arquitectura debía ser colaborativa e interdisciplinar. Luego, lo mismo pasa con los radicales de los años 60 de la arquitectura, Archigram, Superestudio y Utopía. Pero con el paso del siglo XXI hay un cambio en estas formas de asociación. Llegan las nuevas tecnologías, llega la facilidad de trabajar juntos, no importa dónde estemos, y eso da paso a el tema central de esta investigación, los colectivos. Un nombre que comienza a usarse en el siglo XXI para denominar a figuras que trabajan juntas en la arquitectura. Esta genealogía recorre un poco lo que han sido las publicaciones que han hablado de este tema desde 2009, con André Hacke, quien fue la primera persona en difundirlo en un diario de importancia nacional como lo es El País. Luego, en Estados Unidos, en la Harvard Design Magazine, From Paradigm to Paradox, es un trabajo de Ana María Durán Castillo que trabaja colectivos, esta vez de Latinoamérica. Luego, el premio Arquea Próxima del año 2012 lo gana Inteligencia Colectiva como una plataforma de creación colectiva. En 2012 también, la reconocida revista Arquitectura Viva española habla sobre colectivos españoles, mapeando entre 40 y 50 colectivos. Esta revista es como un granito dentro de esta genealogía, pues a su vez genera múltiples polémicas tras su publicación. Josep Montaner también habla de colectivos de arquitectos en 2013, también en El País. Y luego en 2015 llega la verdadera internacionalización del tema, con el premio Turner al arte contemporáneo otorgado al colectivo inglés Ensemble. Pero desde 2015 ha habido una disminución en las publicaciones sobre este tema. De hecho, de la última que tengo registro es un post en el blog de Juan Sánchez Morales llamada Tiroteo en el OK Colectivo, publicada en el año 2016, en la que se habla sobre la reinvención de algunos colectivos y la separación de otros. Pero en todo este recorrido de publicaciones, encuentros, premios, no existe una exposición. Y es por eso que desde el MACA creamos Coexhibition, una plataforma para colectivos internacionales en la que exhibimos el trabajo de 15 de ellos, 15 proyectos, 15 metodologías, en el marco del primer Congreso Internacional en Comunicación Arquitectónica, COCA. Así llenamos la sala Suazo de las arquerías de nuevos ministerios de 500 puntales que cargamos nosotros mismos para exhibir procesos y resultados de equipos internacionales. Y esto no solo es una exposición sobre colectivos, porque en sí misma es un trabajo colectivo, porque 12 de las personas que presentan hoy, que están ahí sentadas, también son parte de esta investigación. Así, se convierte en una plataforma de visibilización de nuevos equipos, de otro tipo de equipos, de nuevas prácticas, que desde algún tiempo se les ha denominado, se les ha etiquetado como colectivos. Así, cojo 12 de los 15 equipos por tener la mayor cantidad de información con la que trabajar, en las que recibimos material gráfico, material proyectual, entrevistas, tanto en modo audiovisual como escritas, y además vídeos sobre sus jornadas de trabajo. Con este material elaboro un cuadro que se convierte en el centro de mi investigación, en el que genero elementos de análisis sobre los que trabajar a estos 12 equipos y su relación con temas como la autoorganización, la mediación, la colaboración y la interdisciplina.
Trabajo con Taller de Casquería, con Colectivo DU, con Paisaje Transversal, Vivero Iniciativas Ciudadanas, Micrópolis, Adaptive Actions, Arquitectura Expandida, Al Borde, Anofis, Nicknode Architecture, Samplus Atandre e Incursiones. Casi todos se originan en el entorno universitario o académico, y así nos lo cuenta Micrópolis desde Brasil. We met in 2009 when we started studying together in university, and since then we were always trying to bring to the city the projects that we were developing inside the school. And naturally we became a group and recognized as such, and it became a collective that way. Y así como Micrópolis, sean 2, 3 o 15 personas, se reúnen en el entorno académico para poder trabajar inquietudes comunes, inquietudes personales, unidos casi siempre por los afectos, porque primero eran amigos. Estos grupos de personas, casi siempre arquitectos, encuentran en sí mismos diversos perfiles para trabajar los problemas que consideran comunes desde nuevas visiones. A pesar de que la mayoría nos cuenta que sus miembros son arquitectos de profesión, cuando les pregunto sobre sus áreas de trabajo, sorprendentemente, casi ninguno dice que una de sus áreas de trabajo primordial sea la arquitectura. De hecho, casi siempre la reniegan a un lado. Casi todos trabajan con urbanismo, activismo, activación de espacios ciudadanos, investigación o comisariado. Esto genera una diversidad mucho más amplia, no solo en los perfiles, sino en los proyectos y en las formas de trabajo. Estas formas de trabajo incluyen las redes, porque los colectivos, los presentes en esta investigación, son parte de ecosistemas rizomáticos, es decir, se conectan entre ellos y con otros, como individuos y como equipos. Las redes las basan en multidisciplina, en que sean adaptables, las varían según cada proyecto, pero en el caso de incursiones nos hablan de la confianza como el elemento primordial. Redes basadas en la confianza no solamente en lo que como diseñadores proyectamos, sino también en cómo las personas se van a familiarizar, se van a dejar llevar cada vez que ellas toman lugar en este escenario. Y estos escenarios, que son múltiples, no solo crean diversos tipos de redes, porque también aparecen las mediaciones de diversas maneras. Por ejemplo, Micrópolis trabaja la mediación con este proyecto en el que le piden a los vecinos de un teatro abandonado que generen ideas para reactivarlo. Y estas ideas luego son traducidas por el equipo en gráficos y son expuestas a instituciones y ciudadanos. O por ejemplo, Incursiones, quienes usan una planta como dispositivo de mediación para lograr que los niños de un barrio se reapropien de una plaza. O el caso de Nicknode, quienes, debido a que están en distintos lugares del mundo, deciden que su trabajo de mediación más importante es la mediación interna, cómo se organizan, cómo deciden, y nos lo muestran aquí. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicas? Trabajamos desde 4 usos horarios conectando 4 ciudades: Nueva York, Los Ángeles, París y Londres, a través de herramientas como Skype, Hangouts o Google Drive. Y así este equipo es uno de los ejemplos de que las nuevas tecnologías nos permiten mucho más, nos permiten conectarnos de otras maneras, incluso hacer proyectos en países de los que ninguno de nosotros estamos. Otro tema, además de cómo se conectan, que suele traer bastantes preguntas e incógnitas en el tema de los colectivos, es cómo se gestionan económicamente. Anofis se definen como un colectivo de estudios. So Anofis is a collective of studios which allows us to each also have our own individual models, economic models, such as being an academic practitioner or having grant-funded projects that we don't have to press into that model of an architecture office. Y esta idea de alejarse de la oficina de arquitectura tradicional es común entre todos, a pesar de que algunos, como Paisaje Transversal, se han compuesto ya como una empresa y otros, como Colectivo DU, deciden ser una asociación de autónomos. El caso de Anofis sucede también en otros, porque la autonomía económica comienza a ser clave en este análisis. El hecho de que
el colectivo funcione como plataforma para las inquietudes personales y la gestión económica no sea completamente dependiente de este, deja mucha más libertad para sus miembros. Pero en esta nueva forma de entender también la gestión económica también aparecen otros proyectos. Porque ¿en qué pensamos cuando hablamos de los proyectos que hace un colectivo? Normalmente se le asocia con proyectos de bajo coste o de reutilización. Pero en esta exhibición hemos mostrado muchas otras cosas. Desde la típica casa unifamiliar hasta una casa de empoderamiento ciudadano, publicaciones, una nube y visualización de datos. Porque esto demuestra que quizás lo colectivo empieza a estar alejado de una preconcepción de que todos tienen que hacer un mismo proyecto. Quizás las tipologías comienzan a ser más variadas o incluso lo colectivo empieza a estar en diferentes elementos, no siempre al mismo tiempo. Otro tema como interesante en las entrevistas fue la valoración que todos le dan al proceso, pero que luego, al momento de recibir los materiales gráficos, no todos lo demuestran. Porque solo 9 de los 12 colectivos nos enviaron más de un 50% de elementos de material del proceso. El resto se quedó en el típico render y fotografía final. Esta es parte de esos elementos de proceso que nos han enviado estos equipos. Pero dentro de esta valoración del proceso también hay otra constante, que es la posición crítica. Casi todos consideran que la profesión, que la arquitectura debe reinventarse, que estamos en tiempos de oportunidades y que es ahora o nunca. Que la profesión no puede permitirse morir y que debemos responder a la sociedad de una manera más cercana y más real. Desde otra idea, tenemos que la arquitectura le falta calle, que al espacio público le hace falta calle y que a la academia le hace falta calle. Y nosotros como colectivo de arquitectos somos también un colectivo de ciudadanos. Entonces vamos a aportar nuestras herramientas profesionales a una discusión como sociedad, como vecinos, como habitantes, y eso me parece que es un salto muy rico y muy interesante en el cual estamos muy contentos de participar, más allá de todas las dificultades económicas, sociales que existen hoy en nuestras sociedades. Pero no todos son elementos comunes. También hay espacio para las controversias. Tal es el caso de Alborde, quienes nos escribieron un párrafo explícitamente para que los desligáramos de la etiqueta de colectivo, pues no se consideran uno y consideran que es una palabra que un poco quita el valor a su trabajo. Lo mismo sucedió con Paisaje Transversal. Y es que quizás hemos entendido lo colectivo de una manera diferente. Y en esta exhibición lo presentamos de una manera mucho más diversa. Pero en un mundo de hashtags donde necesitamos etiquetar todo, en un mundo de memes donde es necesario encajar todo dentro de una palabra, quizás es hora de resignificar lo que ser colectivo significa, porque es una palabra con una cualidad muy abierta y muy difusa. Y es que ahora, cuando tenemos mucha más colaboración, mucha más tecnología, más facilidad de organizarnos desde abajo o de autoorganización, cuando los movimientos ciudadanos y de profesionales y de instituciones están cada vez más en boga, quizás es momento de definir cuál va a ser nuestro rol en el trabajo colaborativo del futuro. Porque ser colectivo no es una entidad, quizás es una condición. Lo entendimos de una manera siempre desde 2009, cuando Andrés Jaque lo menciona, muy permanente, muy estable, quizás como algo que tenía que permanecer y que era exclusivo, cuando en realidad un colectivo puede ser un elemento en constante construcción, puede ser un elemento que no tiene temporalidad, que es simplemente una condición para definir espacios específicos dentro de cada uno de nuestros trabajos. Porque hace 6 meses nosotros éramos un colectivo, hoy somos solo amigos, pero cada uno de nosotros, dentro de nuestras individualidades, dentro de la capacidad de entender nuestras autonomías, de reconocernos, está en la capacidad de ser parte de diversas identidades comunes en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Y eso es lo que yo entiendo hoy en día como colectivos, porque colectivo es una condición. Gracias.
que justo Antonio y yo coincidimos el año pasado, ¿no? Y claro, o sea, el nivel ha hecho como de repente una cosa muy loca arriba, y yo creo que eso como que es de valorar la maquetación, el uso del lenguaje hiperpreciso. Además creo que es de relevante importancia en este trabajo justo porque dices, no sé qué los colectivos, luego muchas páginas después no se consideran colectivos, entonces vuelves atrás y es que pones considerados colectivos o que otros los consideran colectivos. Entonces creo que está el trabajo muy afinado en cuanto a las palabras que usas, la redacción y todo. Muy bien, enhorabuena. Luego, alguna cosa te digo, y luego entro como en el tema de lo que es los colectivos, ¿no? Pero he echado de menos, o sea, como una cosa muy tonta, ¿no? Al principio en la metodología y en la introducción hablas de que se ha seleccionado, que de 200 os quedáis con 15 y no dices por qué, ¿no? Y es como que me surge esta pregunta, ¿y cuál es el criterio? Entonces este criterio, y luego de que los 15 te quedas en 12, este criterio lo explicas en la página 64, 65 y 62. Entonces dices, wow, es que es increíble, o sea, está muy bien explicado. Entonces lo único que te digo es que si vas a publicar esto en otro lado, pues que pongas una reseña al principio de esto, se explica allí, o bien que lo expliques ahí brevemente, ¿vale? Otra cosa que me ha resultado como un pelín como fastidiosa, pero es una cosa de forma y que yo no sé diseño gráfico, sí, importante que te pase, sí. No, a ver, los resaltes, porque a mí me encantan los resaltes, pero si luego está repetido exactamente la frase, cuando tú resaltas una frase, está repetida dentro, entonces me fastidia volver a leer lo mismo, entonces ya opto por no leer los resaltes, cosa que me parece una pena porque me parece muy inteligente lo de una lectura de 10 minutos y una lectura o unas horas que esto. Pero digo, joder, pues resalta la frase y ya está, no la repitas. Cuando toca decir esa frase, pumba, la resaltas, ¿no? No sé si esto para los diseñadores gráficos tiene algún sentido, pero bueno, a mí me parece como que la reiteración que... ¿Vale? Bien. Claro, a mí esto me toca de cerca, no de cerquísima, porque yo fui cofundadora en un colectivo en 2005, León 11, y me salí en 2012, justo cuando se empezaron, como tú bien has dicho, a poner de moda. Yo voy en contra de las modas. Ahora, he de decirte que si Andrés Jaque nos cuestionaba o nos intentaba ayudar a cuál sería la figura jurídica o cómo conseguir que fuéramos interlocutores válidos para la administración, ahora es lo opuesto. O sea, el otro día estuve reunida con una chica que está sacando unas iniciativas del ayuntamiento y solo las dan a entidades colaborativas, colectivos, ya no a los individuos, lo que me parece la repanocha. Entonces, como esta cosa de que nos vamos como de un polo a otro, antes no era posible y ahora lo es. Entonces, este matiz quizá sí que pudiera haber estado incluido aquí, que si bien que los colectivos ya no se usan, pero sí que en las instituciones se está incluyendo ya esto como base, o sea, como que ya todo el mundo sabe que se puede trabajar en colectivo, que se da por hecho. Quizá ya no esté de moda, pero ya es algo como que está en la base. Me encanta cómo tratas el tema porque es como que no te posicionas, o sea, va habiendo uno aquí, pero el otro aquí, entonces, y lo explicas muy bien, según lo que tú analices, el aspecto que tú analices, pues hay unos que lo cumplen, otros no. Este lo cumple y el otro. Total, al final no hay nada que cumplas todo, como muy bien dices, al final del texto y antes de las conclusiones. Esto me parece muy importante. Otra cosa que he echado de menos, pero porque soy un poco friki. Cuando dices 200, una base de 200 entidades que nosotros tuvimos en la mesa. Joder, pues un listado, aunque sea aquí. No, luego, no lo tenía. ¿No lo tenías? No. Se perdió en nuestro Google Drive eterno de No. Coca. Pero sí, lo sé. A mí me dolió. Vale. Pues eso, el tema clave de la gestión económica. Te lo pedí. La otra cosa más, pero no me acuerdo. El tema de la gestión económica es clave para mí, o bien se hace lo que tú has dicho, una distinción súper clave, es autónomo el individuo, se saca las castañas del fuego y luego desarrolla sus inquietudes individuales en grupo,
o bien se consolidan y ya son una empresa. O sea, yo no distingo entre un colectivo ya y una empresa de 5 socios que se llevan bien, tienen afecto y funcionan. Porque no existe esa diferencia. De hecho, hay colectivos, aquí llamados colectivos, que no dicen que ellos no son colectivos, son una empresa. Total, que me parece fascinante esta cosa que es como una nube, ¿no? Hay un posicionamiento de lo que es y lo que no es, y no que este trabajo se basa con estas no certezas, estas cosas, cuestiones semánticas, etc. También he de resaltar, por poner un ejemplo, las imágenes, cuando dicen somos un colectivo de 10 y aparece en la foto 3, por ejemplo, Vic, a mí me da que pensar. Ahí no te has metido mucho, creo que podías haber un poco más incidido, porque creo que hay jerarquía, claro, y una cosa es colaboradores y otra, pero esto es una cuestión, una interpretación. Los conocemos ya. Vale, y poco más, me parecen todas las cuestiones que lanzas súper pertinentes, súper claves, súper bien explicadas, y nada, mi más sincera enhorabuena. Bien, yo voy a también intentar ajustarme al tiempo, aunque sé que me va a costar, así que ya hablaremos luego. Yo primero la enhorabuena y mira, digo algo que me vale para los dos, os he leído como si me leyera un libro, porque además así ha sido una sentada por uno, en el tuyo, pero me parece poco respetuoso tirarlo de tirada, y lo hace 4 días, pero me lo he leído también de tirada. Lo que habla de algo muy importante en un TCM como el tuyo, la capacidad que has tenido de hacerte una historia compleja, de contarla de forma brillante, de jugar con muchas cosas, con unos conceptos, con una historia, con un material a analizar. Por tanto, darte las gracias por no haber hecho esto una tortura, sino que de alguna manera haya aprendido mucho y me haya interesado. Aspecto muy positivo, que lo ha señalado María, la capacidad del análisis visual, el que no te hayas dejado llevar ni por uno ni por otro, el que hayas mantenido de alguna manera un lugar ahí de reflexión interesante, que abre. Aspectos negativos te señalaría 2. Yo creo que poca integración y se engancha ahora con lo que quiero dedicarle un poquito de tiempo, que es a decirte por dónde lo abriría yo, dónde me lo llevaría y por qué. Pero creo que hay poca integración en el fondo entre las 3 patas, las 3 interesantísimas. Cuando veía lo de la hoja crisis, donde están los conceptos, decir, ¿por qué no juegan con lo otro? Especialmente con lo del final, de un modo mucho más directo, ¿no? De un modo mucho más, no sé, luego leía el texto histórico y decía, ojo, porque te deja ya que hacerlo, la genealogía está muy bien, y claro, era ya el marco, de alguna manera era lo que daba entrada a tu investigación. El otro, y esto claro, como sociólogo, ya sabéis, soy un poco tocanarices, el nivel de profundidad en el análisis, conociéndote, me ha sorprendido, me ha faltado mordiente. Pero esto no pasa nada, porque si la tuvieras te estaría criticando diciendo, pero ¿qué coño eres tú para ponerte ahí o ponerte allá? ¿No? Con lo cual, como TCM muy bien resuelto, pero ahora vamos a pensar que la vida sigue y entonces vamos a ver por dónde lo llevaríamos. Y yo te quería señalar 4 cosas que solo te voy a nombrar, y si te interesa algo me buscas y ya te explico. ¿Por qué decía poca profundidad en el análisis? Yo creo que también te lo está señalando María por otro lado, ¿no? De alguna manera te has comprado el relato como si fuera verdad. Y la gente miente como cosa, y no de mentir. La gente se cuenta la película y la cuenta de forma fluida. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de narratividad? Desde el final me cuento el principio. Claro, tú estás pillando al final. Si han tenido ahí la fiesta del colectivo en el 12, pues claro, están muy suyitos y te van a contar muy en positivo. Y yo creo que muchas veces, ocultando esa parte un poco fea, que no se hable de Latinoamérica de modo muy directo, que no se hable de mujeres en los vídeos, es evidente que son femeninos, no sé, pero que son muy femeninos. Cuando contaba Seda, que me hablas de la diversidad en edad y no me hablas de la diversidad en género, como que ahí sí que los pelos son un poquito como en Cartia. Creo que ahí tienes una entrada, pero ojo, no, te repito, te he dicho positivo la crítica, pero esto son las posturas, creo que tienes ahí algo que rastrear, porque creo que hay un hilo que yo creo que habría que seguir. ¿Por qué? Creo que en la primera página sueltas una bomba que va a retomar en la conclusión. Yo estaba llegando al final nerviosito, de y no va a hablar de esto, y no me va a hablar de esto, y me hablas en la conclusión. Así que, no, pero cuando planteas que hay un conflicto entre colectivo y cooperación, y en la pequeña explicación que das tiene que ver con que hay una individualidad que de alguna manera se respeta o no se respeta y por tanto se habrá el conflicto y la controversia, y en la cooperación entendemos que no hay ese conflicto, como imaginamos, es mentira, pero bueno, lo pensamos desde ahí. Es potentísimo.
Y creo que tirando un poquito de estas líneas, te animo a que lo hagas. Creo que es lo que tienes que hacer, pero déjame que siga, que creo que lo vas a ver más claro. Yo desde ahí te diría, no lo he hecho en falta en el texto, pero te diría, para seguir el concepto de articulación, tanto de Chantal como Fibra Clau, como la versión más queer que han hecho Carmen Romero y Daudet, creo que te ayudaría muchísimo a entender esto. Y te lo digo porque hay una cosa que sí que no estoy nada de acuerdo. No me parece un error, me parece una interpretación distinta. El peso, pero además veo que María se te lo ha comprado, el peso que das a los afectos. Yo creo que se trata más bien de lo que Weber llamaba elecciones afectivas o, afinidades electivas. Claro, nos terminamos encontrando con aquellos con los que podemos hacer cosas parecidas. Yo soy parte de un colectivo de la antropología ordinaria, como de nada arquitectura, ¿no? Pero de alguna manera, claro que hay amistades y hay afecto, pero no es lo que nos une. Yo tengo otro montón de amigos y con eso no hago ordinaria. Creo que ahí se te escapa algo con un poquito de movimiento, creo que lo encontraría, siendo un poquito crítica, porque tu conclusión es muy clara y tú vas por esa línea. Esto se trata de una condición y una identidad. ¿Y cuál es esa condición? Yo creo que es una condición política. Es la decisión por hacer las cosas de otra manera y de otra forma de entender la jerarquía, el trabajo y la relación entre trabajo y vida. Creo que si fueran más críticas, o sea, en la siguiente vuelta, no quiero saber lo que los colectivos dicen de los colectivos, quiero saber lo que Carol me dice de la vida en colectivo, ¿no? O de trabajar en colectivo. Pues creo que es un estilo de vida, un estilo de trabajo también, si quiere, y que tiene mucho que ver con cómo podríamos incluso ver conexiones con colectivos políticos o artísticos, el Dada como colectivo vanguardista. No se entiende, sino el comunismo que tenían detrás. Los colectivos Transmaricabo, yo, feministas, de coloniales, todo lo que tiene por Madrid, el que quiera. Creo que ahí también habría que rastrear un poquito para entender lo que esta gente se está jugando. En cualquier caso, eso habría tenido con muchos trabajos de TFM y son como indicaciones de sitios que a mí me surgían al leerte, que me parecía que podían hacer este trabajo, pero claro, en cualquier caso, mi enhorabuena y gracias por el ¿Los directores? Después de la exposición de Antonio, muy articulada como investigador que viene de las ciencias sociales, pues los abiertos nos bastan también. Y una de las cosas que he comentado que ponía en valor del trabajo de Carol, que me parece valioso, que es por vuestra respuesta del informe, tenía que ver precisamente con el riesgo de investigar como arquitecta, pero también de alguna manera como antropóloga, es decir, de importar y transferir como algunas maneras de construir conocimiento de otros lugares que están más acostumbrados a construir conocimiento con herramientas, con metodología más compleja, y hacerlo en el TFM, que es un espacio temporal como muy justito para llevar a cabo estas metodologías que vienen de otros lugares que van a tener más tiempo para desarrollar ese trabajo de campo, para contrastarlo, para que de ahí emerjan asuntos, para volver a hacer los trabajos de campo, etc. Entonces, yo valoro sobre todo como el riesgo que supone eso, también el riesgo y la pertinencia de esa mirada sobre cierta práctica que ha sido como muy compartida por todos nosotros, por toda la gente que se ha preocupado por nuestra disciplina, sea en los medios, o sea desde dentro de la propia disciplina, que ha hablado de ese término desde hace 10 años de una manera muy insistente, pero del que no ha habido aún suficiente investigación. Entonces, como meterse en ese campo, que de hecho yo comparto con Carlos temas afines en el desarrollo de mi tesis, pues me parece también como un riesgo a valorar. Y al final, pues con los resultados que un TFM, dentro del tiempo que el TFM implica, pues valiosos dentro de esa modestia o dentro de esas carencias que también has detectado. Y iba a decir una cosa, también incluso como la parte más formal de la investigación, la que tiene que ver con la propia historiografía, teniendo en cuenta como la brevedad de investigación que tiene un TFM, me ha parecido como una manera bastante compleja. Es decir, que yo había muchos datos también en esa propia investigación menos de antropólogo y más de biblioteca, porque es una manera como más breve, que también estaba como bastante bien construida, que a mí me ha dado luz, incluso me ha hecho conocer muchísimos datos que yo no sabía. Entonces, claro, no extenderé mucho, el paso del Estilo Gonzalo y enhorabuena también al jurado por sus comentarios que han estado exactamente mucho.
Bueno, yo súper breve, que nos quedan 3 todavía. Muchísimas gracias, Antonio y María, por los comentarios, pero también quería agradecer a Eva y a Antonella, porque me parece que, bueno, todas las presentaciones están siendo espectaculares, pero es que la de Carol ha sido, como me parece, espectacular y es muy guay de repente ver a alguien con tanta seguridad hablar sobre un tema, y me parece que si esto ha sido así también, bueno, tiene que ver con ella, pero también tiene que ver con cómo Carol ha trabajado muy duro durante estos meses y se ha hecho con un tema que en el fondo todos hablamos de colectivos, pero ella ha intentado como desgranar como de qué estamos hablando cuando hablamos de colectivos. Y bueno, y te quería, bueno, la verdad es que agradecer el trabajo por estos meses, que ha sido muy bonito contigo, y es verdad. Y nada, muchas gracias a todos.